¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Educa con Neurociencia, Psicología y Coaching. El tema de hoy es uno de los temas que tal vez tiene más controversia en este momento a nivel mundial, porque los defensores de una crianza auténtica o de una crianza tradicional, pues normalmente dicen, pues a mí me pegaban, a mí me gritaban, a mí me amenazaban, a mí me amarraban, etcétera. Y aquí estoy bien. Y los expertos en neurociencia o en crianza positiva o crianza respetuosa o diferentes modelos de crianza que han salido no basados de un capricho, sino basados en estudios científicos cerebrales, donde se demuestra cuál es la mejor manera de educar sacando provecho de la evolución natural cerebral. Entonces, partiendo de esto, pues hoy les traigo el tema de educar desde el miedo. ¿Qué va a generar en tus hijos? Educar desde el miedo, me voy a empezar a hacer referencia a todo aquello que constituya amenaza, gritos, golpes, de alguna otra manera comparaciones, porque comparar es la falta de respeto más sutil que existe. Y pues normalmente cuando hay hijos, 2, 3 o más hijos, o cuando hay sobrinitos cerca y ojalá esto les vaya mucho mejor en el colegio o en la actividad deportiva que hagan o en lo que sea que puedan ser comparados, pues los padres de familia normalmente no dudan en compararlos, creyendo que esto va a ser una inspiración para sus hijos o va a representar un reto para ellos para que sean mejores. Y no, va a suceder las 5 cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, la primera de ellas, lo primero que vas a generar educando desde el miedo, no desde la inspiración y el respeto, sino desde el miedo, es que pierdes inmediatamente la confianza de tus hijos. Ahora, en este punto los voy a invitar a que bien sea ahorita le pongan pausa a este podcast y vayan a mi podcast de ¿Debes ser amigo de tu hijo? O pues si no quieren darle pausa y lo quieren seguir escuchando, les recomiendo que apenas terminen de escuchar este podcast, vayan y escuchen el de si debes ser amigo de tu hijo o no. Esto en la medida que muchos padres me dicen es que o asimilan que deben ganarse la confianza como los amigos. Y no es así. Cuando me refiero a que los padres cuando educan desde el miedo pierden la confianza de sus hijos, es que sus hijos no van a volver a confiar en ellos. Ahora, esto no quiere decir que ustedes tengan que ser alcahuetas o no puedan exigir. Aquí el tema y lo que estamos discutiendo de alguna manera es cómo vas a exigir y cómo vas a hacer tú que se cumplan esas reglas mínimas de obediencia, de respeto, de cumplir metas, de ser buenas personas, de actuar con valores desde el respeto y la admiración y no desde el miedo. Entonces, cuando tú quieres hacer que tus hijos cumplan reglas, te apoyen en la casa, les vaya bien en el colegio, sean respetuosos, tengan buenas amistades, tengan metas, tengan sueños, sean de rutina, sean disciplinados, pero los haces hacer esas cosas desde la amenaza, o sea, si te va mal en el colegio, te llevo para no sé dónde con no sé quién y pierdes y te quito y espera y verá la feria de la correa o la feria del cinturón cuando se entregan las notas en los colegios. Entonces, acá evidentemente el niño o la niña o el adolescente va a perder confianza
porque vas a ver que todas las acciones que él haga va a tener una consecuencia que va a representar dolor, o que muchas veces, a pesar de que él sabe que actuó de la mejor manera, pero no de como le gustaría escuchar al padre, sabe que los papás van a actuar de una manera agresiva o con cierto tipo de maltrato. Entonces, en este podcast que les recomiendo, hablo de estrategias para que sus hijos los vean a ustedes como ese refugio emocional, espiritual, para que a pesar de que saben que han hecho cosas malas o tienen un resultado negativo, vayan corriendo a sus papás a contarles. Porque saben que en esos papás van a encontrar el apoyo idóneo, la palabra sabia, y no la recriminación, la juzgadera, la quejadera y la cantaleta. ¿Ok? Como segundo punto, de las cosas que vas a generar educando desde el miedo, o sea, con gritos, golpes, amenazas, comparaciones, la segunda cosa que vas a perder es el respeto de tus hijos. También tengo un podcast, creo que fue el primero que lancé en este proyecto, que se llaman las 10 acciones que debes hacer para que tus hijos te respeten. Y acá no se trata es que me tienen que respetar porque soy su papá y su mamá. No, señores. Sí se debe un tema de gratitud de los hijos hacia los padres por el simple hecho de traerlos al mundo, de brindarles la seguridad de las necesidades básicas cubiertas. Pero eso no quiere decir que los hijos tengan que hacerte reverencia y que los hijos tengan que respetarte a pesar de tus faltas de respeto y de la incoherencia a la hora de actuar. Entonces, cuando digo que si tú educas desde el miedo y no desde la inspiración, pierdes ese respeto porque normalmente los padres que educan desde el miedo exigen algo que ellos no pueden cumplir. Por ejemplo, si tú vas a exigir que tu hijo sea disciplinado y mantenga el cuarto ordenado, pues tú debes ser disciplinado y mantener el cuarto ordenado. Entonces, si tú no eres ejemplo de ello, tu hijo tampoco va a cumplir esas obligaciones que tú le estás diciendo. Entonces, tú vas a venir con los gritos, con las comparaciones, con los golpes, con las amenazas, con la quitadera de beneficios. Y tu hijo básicamente va a decir, pero me está obligando a mí a hacer algo que él ni siquiera puede hacer. Ahí es cuando pierdes respeto. Entonces, te ahorrarías todo este tipo de amenazas y cantaletas si le muestras a tu hijo la manera y el camino de lograr lo que tú quieres que ellos sean. Entonces, si tú quieres que tus hijos sean lectores, pues ellos tienen que verte leyendo. Es más, dentro de la tabla de actividades diaria que tú debes elaborar para ti y por ti, debe estar el tiempo de lectura. Y ojalá que en esa tabla de actividades que le tengas a tus hijos, debe estar el tiempo de lectura. Y preferiblemente en el mismo horario tuyo. Así, en familia se establecen hábitos poderosos. No tienes necesidad de poner cantaleta, ni de amenazar, ni de gritar, sino que al contrario, te vuelves en un referente de inspiración y de sabiduría para tus hijos, simplemente por el hecho de ser coherente. Y ya, una vez tus hijos estén inspirados y tengan ese respeto genuino, porque tú eres fuente de sabiduría, fuente de inspiración, pues no tienes necesidad de amenazar ni de educar desde el miedo, sino que empiezas a educar desde el respeto. Como punto número 3, de las cosas que vas a generar si educas desde el miedo y no desde la inspiración, es que pierdes absoluta admiración. Y esa es una consecuencia clara de la pérdida del respeto. Entonces pierdes respeto y por ende, pues tus hijos no te van a admirar. Entonces, cuando tú logras que tus hijos tengan esa admiración en ti, te harás la vida mucho más fácil. Y para esto, pues tienes que ganarte la confianza de ellos, ojo, no siendo alcahueta, sino siempre siendo coherente con relación a lo que exiges de ellos y lo que eres con relación a lo que exiges de ellos.
Como punto número 4, de las cosas que vas a generar educando desde el miedo, es que evidentemente vas a permitir que alguien entre a brindar ese lugar seguro a tus hijos. Y este punto lo quiero resaltar sobre todo o poner como en negrita y mayúscula y con colores visibles, sobre todo a los padres de familia que tienen hijos adolescentes o que están entrando en la adolescencia. Esto por varias circunstancias. En psicología se conoce el término de segundo parto para determinar las edades en las que los niños entran en preadolescencia y adolescencia. ¿Por qué segundo parto, querido papá y mamá que me está escuchando? Porque el cerebro de tu hijo que está en preadolescencia y adolescencia, por el tema de desarrollo hormonal, borra entre el 70 y en algunos casos el 90% de las conexiones neuronales que ha construido en la edad anterior a la adolescencia. O sea, por esta razón es que muchas veces yo creo que todos hemos escuchado algún caso muy cercano o inclusive lejano donde hay papás que dicen, pero es que cuando mi niña o mi niño era pequeño o pequeña, era súper bien en el colegio, no perdía nada, disciplinada, organizada, etcétera. Y entró a la adolescencia y es otro ser humano diferente. Y esto es porque los padres de familia cometen el gravísimo error de dejarse guiar por el cuerpo de sus hijos que es más grande y dicen, no, pues ya tiene cuerpo de grande, prácticamente ya tiene cuerpo de señorita o de adulto y él ya puede ir solo por la vida, lo voy a empezar a soltar. Y el tema acá es que lo empiezan a soltar cuando su cerebro está nuevo, prácticamente nuevo, por el tema hormonal que les acabo de explicar. Y además, en ese soltar de los padres, creyendo que lo hacen de la mejor manera, pero bueno, ya que me estás escuchando, pues no lo vas a hacer, lo vas a otra vez, vas a empezar como a criar nuevamente. Además de esto, pues le abren la puerta grandísima a que los mejores consejeros, a los mejores guías de comportamiento sean amigos o amigas que están con unas condiciones de vivienda muy malas, donde tienen un desarrollo psicológico tal vez por un ambiente no óptimo para su desarrollo, con un montón de vacíos existenciales, psicológicos, emocionales. Y además, ustedes crean un ambiente de distanciamiento por la cantaleta, la amenazadera, los golpes y los gritos. Entonces, cuando yo entro a este punto y hablo con los padres de familia, les digo, en este momento, el responsable del mal resultado comportamental o académico, psicológico de su hijo, ¿de quién es? Si claramente tú lo alejaste, claramente tú no eres inspiración, claramente tú no haces acciones que hagan, que tengan como resultado que tu hijo te vea como una inspiración y base de sabiduría, sino al contrario, te rechace por tu incoherencia entre lo que dices, piensas y haces. Y además tiene consejeros que le están creando nuevas rutas neuronales que no son para nada óptimos ni maestros de vida como sí lo serían los padres. Entonces, si tienes hijos adolescentes o preadolescentes, no los sueltes. Recuerda que estás prácticamente volviendo a criar y que la mejor manera de criar es que tú seas coherente con lo que dices, hablas y piensas. Así, pues tu hijo te va a tener confianza, te va a tener respeto, te va a tener admiración. No vas a tener necesidad de estar amenazando ni gritando y mucho menos golpeando. Y pues serás ese refugio emocional y espiritual de tu hijo. Y como quinto, lo que vas a generar si educas desde el miedo es que como consecuencia natural vas a querer que tus hijos tengan un sentimiento genuino de huida. A nadie le gusta estar en un lugar donde le genere miedo. A nadie le gusta estar en un lugar donde se sienta amenazado. A nadie le gusta estar en un lugar en donde se sienta juzgado todo el tiempo.
A nadie le gusta estar en un lugar donde no se le reconozca lo bueno que haga, sino si tú no brindas este espacio donde tus hijos se sientan amados a pesar de lo que hagan, donde tus hijos se sientan amados si llegaron del colegio y tú los recibes con una sonrisa y cómo estás de lindo, saliste, lo que sea que le tengas que decir en amor, donde tu hijo o tu hija se sientan amados desde lo más genuino y profundo de su corazón, pues nadie va a querer huir. Nadie va a querer salir corriendo, pero a mí me aterra la idea de que cuando hablo con adolescentes, el sueño más próximo y más deseado que tienen en sus vidas es salir corriendo de la casa y no volver jamás. Irse para el exterior y no volver jamás. No querer volver a saber de sus papás o de pronto comunicarse con ellos por teléfono. Y eso a metricos porque cada vez que están con ellos es la quejadera, la legadera, la juzgadera. Yo te dije, te lo dije, no te lo dije, sí te lo dije, tú no haces caso. No. A no ser de que ese sea el objetivo que tienes con tus hijos, que se alejen por completo de ti, que yo no creo que sea eso. Pues no he escuchado al primer papá que me diga que el sueño principal de él o de ella es que sus hijos se alejen por completo. Entonces, yo te invito en este podcast, ya en modo de conclusión, a que primero escuches mi podcast de si realmente debes ser el amigo de tu hijo. Escúchalo completo, por favor. Después, escúchate el podcast mío también de las 10 acciones que van a hacer que tus hijos te respeten de una manera genuina, sin decir, a mí me respetas, nada de eso. Te van a respetar sin que te des cuenta. Y además, seas la inspiración de él. Tu hijo va a tener todos los hábitos que tú le vas a mostrar con acciones que hagan. Ellos van a tener esos hábitos si tú los haces. Entonces, sé coherente con cada una de las cosas que quieres para tus hijos, haciéndolas tú. Y así les enseñas a ellos el camino de hacerlos. Así que muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Espero que te sirva muchísimo de inspiración. Espero que te sirva muchísimo para hacer un antes y un después en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu hogar. Muchas gracias por elegir escucharme y no estar escuchando la última canción de tu artista favorito o otro podcaster que también hay muy buenos. Muchísimas gracias. Te invito a que me sigas, a que le des clic en la campanita, que procuro todos los días estar subiéndote consejos para padres para que eduques con neurociencia, psicología y coaching. Muchísimas gracias y también te invito a que vayas a mi otro podcast o a mi canal de YouTube. Estoy como @yoandreaalvarez o en el otro podcast Resúmenes de Libros con Andrea Álvarez, por si quieres leer y tener más conocimiento sobre muchas áreas, pues para que mientras vas conduciendo o estés cocinando o estés en el trabajo o estés en el gimnasio o estés en la actividad que estés escuchándome en resúmenes para libros. Muchísimas gracias por ser y por estar. Chao, chao. ¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez.